Tres cosas le pregunto. Primera, ¿qué es lo más importante? Segundo, ¿qué es lo menos importante? Tercero, ¿cómo se mide el grado de importancia de las cosas, ya que usted parece poder contestarlo? Lo más importante es poder cumplir con aquello que uno planificó antes de encarnar. Quiere decir, cumplir con la asistencia del plan evolutivo, con aquella porción del plan evolutivo que comprometimos asistir antes de esta actual encarnación o antes de la encarnación que fuera. Siempre lo más importante fue aquella planificación interna. Hubo momentos, como alguna vez dijimos, que no estábamos en condiciones de planificarlo. Entonces eran las leyes las que disponían el andamiaje de nuestra participación en la materia. Y en la medida que pudiéramos ir avanzando en aquel contexto que las leyes ofrecían en el mundo material, nos preparábamos para en algún momento sí poder en los niveles internos llegar a asumir la planificación interior, lo que nuestra alma o nuestra conciencia interna nos propusiera antes de ingresar a la materia. Siempre lo más importante para un ser, por sobre encima de cualquier otra cosa, es consumar, asumir esa planificación interna. Estamos descontando aquí la importancia que tiene tener conciencia de lo superior en nosotros, ser conscientes de lo superior en nosotros, tener conciencia de la presencia de lo superior en nosotros. Sin un grado de esa conciencia de lo superior en nosotros, nadie podría asumir la asistencia del plan evolutivo, nadie podría asumir su planificación interna. Y lo menos importante es dejarnos llevar por la influencia que la materia por sí misma, en falta de comunión con lo superior, busca ofrecernos por medio de los sentidos. Eso es lo menos importante. Por eso no debemos quedar enganchados, no debemos identificarnos con aquello que por medio del mundo de los sentidos, las leyes materiales buscan imponer en nosotros. Si entramos en ese juego, se desvirtúa todo. Si entramos en ese juego, quedamos realmente alejados de toda posibilidad de servir a este mundo formal donde encarnamos precisamente para servirlo, donde encarnamos para elevarlo, para redimirlo. Entonces lo más importante es esa planificación interna. Lo menos importante, prestarle atención por medio del mundo de los sentidos a lo que la vida material busca imponer como única verdad en nosotros. Y tercero, ¿cómo se mide el grado de importancia de las cosas? El grado de importancia de las cosas se mide mediante la intuición, porque nadie puede saber realmente lo importante que es algo si no tiene asistencia interna, porque la conciencia racional poco y nada sabe de lo que es importante. La conciencia racional denomina importante, evalúa como importante, define como importante todo aquello que responde a su funcionamiento especulativo. Mientras en términos especulativos la conciencia racional diga que tal o cual cosa es o no importante, vamos a perder realmente la capacidad de poder atender una verdadera escala de valores que nada tiene que ver con los aspectos materiales con que se revisten las situaciones. Realmente, si no hay asistencia intuitiva, poco y nada sabemos de genuinas importancias, de genuinas prioridades. Solamente mediante asistencia intuitiva es que podemos definir el grado de importancia, de prioridad y, lo que es más importante, el tipo de tratamiento de una situación. Las situaciones más mundanas también no necesitan ser situaciones de carácter místico, esotérico, ocultista. No, las situaciones más cotidianas, incluso las situaciones más mundanas, las situaciones donde hay que lidiar realmente con muchísimos aspectos de las fuerzas materiales. En esas situaciones, sobre todo, es que tenemos que estar abiertos a la energía interior, abiertos a la conciencia interna, para que mediante un estímulo intuitivo podamos saber de qué se trata aquello que tenemos ahí y cómo darle tratamiento. Es posible que la mayoría de mis problemas tengan que ver con mi desubicación respecto a lo prioritario. Precisamente, cuando nosotros no podemos estar abiertos a la guía interna, suficientemente receptivos, podemos tener muchos problemas, una gran cantidad de problemas, que se basen en una falta de economía y de síntesis, que hoy es urgente, realmente es urgente contar con esta cuestión.
de poder trabajar con economía y con síntesis en la materia. Si no tenemos una apertura interior o si estamos volcados excesivamente a las apariencias y a los juegos de la materia y los estímulos internos rebotan en nosotros porque nuestra psiquis está muy ocupada del mundo externo y no está abierta a lo interior, cuando ya debería estar receptiva en algún grado al interior, vamos a tener este tipo de problemas. Y esos problemas nos van poniendo a prueba continuamente, mostrándonos que si nuestra atención está volcada estrictamente a lo que ocurre en la materia y nos parcializamos y no entendemos realmente qué es lo que está ocurriendo en la materia en nombre de lo superior y para asistir lo superior, entonces vamos a estar siempre en problemas. ¿Qué quiere decir estar siempre en problemas? Estar en dificultades para encontrar soluciones. Soluciones genuinas, quiere decir aportes interiores para armonizar la vida material, para atender la vida material, para elevar la vida material. Cuando un ser está en problemas, debería entender eso, que no puede dar con las soluciones que son aspectos internos de la energía. Toda genuina solución es un aspecto interior de la energía. Cuando estamos en problemas, realmente, y nos sostenemos en los problemas, y salimos de un problema y entramos en otro, y realmente no damos con salidas adecuadas, y la desarmonía está instalada, y el desequilibrio está instalado, y la falta de economía de energías está instalada, es que estamos cerrados a las soluciones, que son siempre interiores. Entonces va a estar siempre en problemas. Quien resuelve genuinamente un problema es porque se abrió la solución, que siempre es interna. Es sencillo, es difícil porque la mente, la conciencia psíquica, tiene una gran dificultad para renunciar a verse, a entenderse y a aceptarse como incapaz de resolver cosas. Porque todo lo que la mente puede resolver, lo resuelve en base a especulación, o a confrontación, o a análisis, o a comparación. Quiere decir, a una cantidad limitada de casuística que está desfasada. Porque todo lo que la mente guarda en sí misma es una casuística que está desfasada. Es todo lo que ocurrió. Y la energía dice, lo que ocurrió ya ocurrió. Y lo que sigue, aunque parezca igual, siempre es inédito. Porque la energía no se repite. Si nosotros nos basamos en una casuística que está archivada y solamente nos basamos en esa casuística archivada, no vamos a resolver nada. Distinto es que, encontrándonos abiertos la conciencia interna, remoce un recuerdo, tome un recuerdo, lo cargue con una cantidad de energía simbólica y lo presente a nuestra conciencia. No es lo mismo un recuerdo recargado, en términos simbólicos, amparado y ofrecido por la conciencia interna, que un recuerdo recuperado mecánicamente, mediante la discriminación, el análisis o la especulación. Cualquier elemento que está presente en nuestra conciencia más concreta, en los archivos mentales más concretos, en los archivos cerebrales más concretos, en los archivos etéricos más concretos, puede ser una trampa para nosotros o, por el contrario, si recuperado por la vida interna, recargado simbólicamente, reacondicionado por la vida interna y ofrecido por la misma vida interna, puede ser una solución. Hay quienes no entienden esto que tantas veces explicó, cómo algo que está archivado nos sirve para solucionar una cuestión. ¿No puedo tomarlo como un ejemplo? Claro que puede tomarlo como un ejemplo, pero usted tiene que tomarlo, no que buscarlo. Tomarlo significa estar disponible por si la vida interna lo ofrece. Ahora, estar continuamente enfatizando, obsesionado en la búsqueda de elementos que uno tiene guardados en algún nivel de su conciencia material, de su conciencia psicofísica, y estar continuamente, compulsivamente, echando mano a ellos, eso es lo que nos sirve. Porque nosotros no somos capaces de determinar qué cosa, qué elemento que está ahí archivado puede ofrecer ese sentido de solución, mientras que nuestra conciencia interna va a tomar el vehículo más adecuado de lo que está archivado, lo va a recargar, lo va a reacondicionar, le va a colocar ahí una energía capaz de transferir lo que la energía esté buscando transferir para esa situación, y todo se soluciona si estamos receptivos a eso y no forzamos el mecanismo. Es simple, pero no es fácil precisamente por nuestros atavismos, por nuestras costumbres,
porque somos muy rígidos y estamos acostumbrados a manejar el mazo, a dar, a cortar, a repartir, y no estamos acostumbrados a estar receptivos y que otro, desde otro nivel de conciencia, sea el que reparta y el que diga cómo es este juego y cuáles son las reglas. La energía de la aceptación es una energía a la cual la mente llega cuando vislumbró lo superior, aunque ese vislumbre no sea la instalación de lo superior en la mente de un modo estable. La energía de la aceptación tiene que ser alimentada continuamente. En esa concepción de la mente, de entender que la solución está por sobre encima de ella, y aunque no la vea y aunque no pueda dar con esa solución, en el momento en que ella cree que tiene que dar y del modo que tiene que dar, comienza a entender que esa solución está lista en otros niveles de conciencia y que tiene que estar aceptando el método, aceptando la ceremonia mediante la cual aquella solución va a serle ofrecida. La aceptación es fundamental. Y la aceptación está directamente ligada a un estado de humildad en el cual el ser tiene que ir continuamente sumergiéndose, instalándose, ganando. Porque aquel que se siente centro del universo, ese no tiene aceptación ninguna. Ese impone, ese busca imponer al universo del que forma parte sus reglas. Recién cuando el ser entiende lo que él es en términos cósmicos, universales y siderales, entonces realmente en ese momento comienza una aceptación que está ligada casi como una contracara, como una contrapartida, como una polaridad de la humildad. No existe realmente aceptación genuina, aceptación sana, aceptación carente de especulación si la humildad no va avanzando al mismo tiempo que esa aceptación. Porque hay quienes son capaces de ensayar la aceptación bajo leyes muy densas, bajo aspectos de ley muy densos de la materialidad, como es la especulación. Hay quienes aceptan como una forma de especulación, hay quienes aceptan como una forma de pactar con los elementos, hay quienes aceptan simplemente esperando determinado retorno, circulación, un ida y vuelta de la energía. Y la verdadera aceptación no tiene nada de eso. La verdadera aceptación tiene un solo sentido para el ser, que es incondicionalidad a lo que la vida quiera darle. Eso es todo. Quiero consumar mi entrega, pero no deja de ser algo teórico para mí. ¿Cómo dar ese importante paso? Hace instantes decíamos que es fundamental que esté instalada la conciencia de lo superior en nosotros. Para consumar gradualmente nuestra entrega a lo superior, tiene que haber una concepción, una percepción de lo superior en nosotros. Hasta que esa concepción de lo superior en nosotros, esa presencia de lo superior en nosotros, esa presencia del único en nosotros, esa presencia del innombrable en nosotros, del inmutable en nosotros, no está dada en algún grado, no podemos entregarnos, porque sólo esa conciencia de lo superior y del único en nosotros ofrece las plataformas para generar la entrega. Si no, ¿a qué nos entregaríamos? Es tan profundo, tan transformador lo que ocurre en la conciencia. Cuando tenemos esa percepción de lo superior en nosotros, cuando tenemos conciencia del único en nosotros, que el único está aquí en mi conciencia, que el único está acá en nosotros, hasta que esa concepción, esa percepción no esté instalada, imposible. ¿A qué nos entregaríamos? El ser se entrega a aquello que está inundando su conciencia. El ser se entrega a aquello que está presente en su conciencia. Del mismo modo que cuando estamos en esta cosa de las fuerzas materiales, nos entregamos hasta con devoción a las fuerzas materiales. No hay forma de entregarnos a lo superior hasta que eso no empiece a estar presente en conciencia en nosotros. Que es muy diferente a creer que a partir de ese momento está presente en nosotros. Porque lo superior, el único, está presente en todo y en todos, continuamente. Si no, sería imposible que algún elemento se pudiera manifestar o simplemente ser. Pero la conciencia de lo superior en nosotros es fundamental. Saber que lo superior está en nosotros es un paso, pero tener conciencia de lo superior en nosotros es el gran paso, es la gran diferencia, es el punto de inflexión. Solamente puede entregarse internamente, puede entregarse al único, puede entregarse a la esencia, aquel que ya tiene conciencia de ese único y esa esencia en sí mismo, si no, imposible.
El ser sigue entregándose a aspectos intermedios de la realidad, aquello que está más presente en términos de percepción y de vivencia. En su libro Mensajeros dice que la dádiva de la alegría es interior. En estos tiempos, ¿cómo es posible? En este plano que nosotros estamos haciendo, esta experiencia evolutiva, en este mundo formal, en esta tridimensión, un ser expandido en conciencia, en algún grado, que ya tuviera conciencia aproximada de la situación planetaria, aunque no totalmente profunda y precisa, pero que ya pudiera entender estos tiempos de urgencia, no tendría motivos para alegría ninguna, si realmente la alegría no le fuera ofrecida desde los niveles internos como vivencia. La alegría jamás es una vivencia exterior. Puede registrarse exteriormente, pero no es una vivencia externa. No es como la felicidad, que es un estado de contento, si nos sale bien nuestras planificaciones personales, egoístas, especulativas, nuestras ambiciones, nuestros deseos. De esto hablamos mucho, de la felicidad que se vende como doctrina a tantos millones de personas que son tan inmaduros, tan ingenuos que la compran. Porque hay gente que paga para que le digan que tiene que ser feliz y que no le digan ninguna otra cosa. Estás acá para ser feliz. Entonces, si estamos acá para ser felices, estamos acá para evitar toda situación de servicio, toda situación traumática, toda situación desagradable, toda situación que en este planeta, y que cada vez es mayor como situación en términos generales, de incomodidad, de insatisfacción, de contaminación, de deterioro, porque ¿a dónde va este planeta sino a eso? ¿A un deterioro cada vez mayor? ¿A un desequilibrio cada vez mayor? ¿A una desarmonía cada vez mayor en los niveles externos? Para estar contento, tenemos que ir esquivando todo eso, inventarnos un mundo ficticio, donde la felicidad sea la reina, la meta, el fin, el logro, lo único válido. Pero la alegría no es felicidad. La alegría es un estado interior, es una dádiva interna. La alegría es una dádiva interna, es un estímulo que nuestra conciencia interna ofrece compartir en algunos momentos con nosotros. Es algo que la conciencia interior proyecta sobre la conciencia externa, receptiva, ampliada, orientada, alineada, para revelarle un aspecto de la realidad interior, del cual la conciencia externa jamás tendría noticias. Jamás. La alegría profunda que se vive en estados de conexión espiritual, que se vive en estados o momentos donde nos ligamos a la jerarquía, donde la energía o las leyes internas se revelan, esa alegría es una dádiva interna, porque solamente puede vivirse cuando la ley interna ofrece eso a nosotros. Son las leyes internas, aspectos de las leyes interiores que ofrecen a nosotros esa energía que denominamos o definimos como alegría, que en realidad no tiene nombre ninguno. Alegría es un término que se utiliza para definir la percepción, la vivencia, la integración a esa corriente que desde los niveles internos se nos ofrece registrar, compartir por unos instantes en la vivencia genuina de la alegría. Tenemos el reconocimiento de cuál es el estado en el cual en los niveles internos la conciencia se encuentra perpetuamente. Y como no podríamos sostener por el voltaje y lo que implica en este plano, la vivencia de la alegría solamente se da por segundos. Alguna vez dijimos que quien vivió realmente un proceso de alegría profundo, que puede haber durado unos segundos alguna vez en una encarnación, no lo olvida jamás. Jamás lo olvida. Mientras que los estados de contento se repiten continuamente, los estados de ánimo, de felicidad, entre comillas, se repiten, se caen, se vuelven a levantar, según nuestras ambiciones, nuestros estados de ánimo, nuestros deseos cumplidos, satisfechos. La alegría no. Aquel que vivió genuinamente unos instantes, unos segundos de genuina alegría, compartió con la vida interna esa corriente de energía, jamás lo olvida. Jamás. Queda grabado a fuego en su conciencia. Tan potente es esa energía.
Puede ser que antes de reencarnar el ser no planifique lo que hará en la tridimensión, o siempre está esa planificación previa. ¿Solo se planifica lo positivo que haremos o lo negativo también? El ser solo planifica cuando su conciencia interna está despierta, ya en un suficiente grado de despertar. Si no, la conciencia interna no está en condiciones de ofrecer planificación al ego antes de encarnar, ni de vivir realmente aquel estado de cooperación y de comunión interior dentro del grupo interno del cual forma parte, que le permite ensayar planificaciones. Nuestra conciencia interna ensaya planificaciones a partir de que su despertar está dado en un cierto grado y que su conexión, su comunicación lúcida y estable con el grupo interno del que forma parte ya está funcionando. Porque la conciencia interna no planifica aisladamente de los otros elementos que conforman la vida interior. Al contrario, planifica asumiendo dentro del gran marco de los grupos internos su porción de plan evolutivo, lo que ella puede ofrecer en términos de asunción del plan evolutivo, asumir, asistir el plan evolutivo. Tiene que estar despierta. Si está despierta, asume, ofrece a la energía reencarnante y la energía reencarnante tiene aquí que consumar la parte que corresponda. Si no planificó, es que la conciencia interna está dormida. Ahí opera los señores del karma, que van poniendo situaciones, van tomando débitos kármicos, van teniendo en cuenta réditos kármicos, tanto débitos como réditos, para presentar situaciones que gradualmente van a permitir al ser ir elevándose, van a permitir al ser purificarse, van a permitir al ser traspasar un estado y alcanzar gradualmente otro. Luego, cuando el despertar monádico se da, esta situación gradualmente comienza a revertirse y aspectos de la planificación interior a vivirse gradualmente. Ahora acá pregunta también si al momento de planificar se planifica también lo positivo o lo negativo. La planificación significa asistencia al plan evolutivo, por lo cual siempre es un acto positivo mínimamente el que el ser va a tener que comprometer al asumir esa planificación, lo cual no quiere decir que la propia conciencia interna no tenga previsto que el individuo pase por situaciones negativas, incluso que elija momentáneamente aspectos negativos, que alimente situaciones negativas. Esto también la conciencia interior lo planifica como parte del aprendizaje, como parte del fogueo, como parte del pulimento, como parte de la templanza del ser en la materia, del aprendizaje de las leyes materiales. Dependiendo del grado de apertura interior, también está el grado de situaciones positivas y negativas que van a ser ofrecidas, va a tener que ser emprendidas, asumidas, trascendidas, resueltas por medio del ser. La planificación interna es muy amplia y no se puede objetivizar ni se puede hacer una regla de cálculo. Hay que estar muy flexible ante esto que decimos continuamente cuando sale este tema. Tenemos que entender que nuestra conciencia interna participa de una realidad que para nosotros es inaccesible. Solamente en un vislumbre muy tenue podemos saber de qué se trata esa realidad. En un vislumbre muy tenue podemos entender qué es lo que está ocurriendo en los niveles internos y qué es lo que asumió la propia conciencia interior en relación a la situación planetaria. Por eso tenemos que estar flexibles para no generar una doctrina de esta planificación que después redunde en una especie de rechazo e interferencia a la hora en que nuestra propia conciencia interna busque ofrecernos elementos, datos, símbolos, señales para que podamos descubrir y asumir esa planificación. Siempre con flexibilidad estar ante las informaciones. Una misma situación externamente vista, desde el punto de vista interno puede ser el envase de distintas cuestiones o aspectos evolutivos, la resultante de distintas prospecciones evolutivas. Hay quienes compulsivamente buscan entrar en actividad en el mundo material
porque tienen tal vocación de servicio que intentan ahí, sietemesinamente a veces, o más o menos, de 8 meses, de 6 y medio, de 7, ya estar ahí en el mundo material para servirlo. Y hay otros que llegan a esa misma situación porque buscan compulsivamente actuar en la materia, sin que el servicio sea la motivación. En algunos casos, hay simplemente algunos aspectos o débitos kármicos que pueden ser asumidos cuando se es prematuro, porque hay ciertos aspectos de inmadurez en los cuerpos que son vividos por los seres prematuros, que a veces ese nacimiento prematuro puede servir para incentivar aquellas cuestiones o purificaciones que el ser va a tener que vivir en la encarnación. Es muy común que los seres prematuros carguen con secuelas físicas o etérico-físicas precisamente por no haber terminado la gestación en término dentro del espectro áurico de la madre y dentro de ciertas condiciones energéticas. A veces el ser prematuro simplemente sirve para trabajar mejor débitos kármicos, cuestiones kármicas que el ser va a tener que asumir. Muchas y diferentes cuestiones por las cuales se puede encarnar prematuramente o pasar a activarse en la materia prematuramente, porque apenas el ser está en la madre ya está, podríamos decir, encarnado, solo que está encarnado bajo un aspecto nada más. En algunos casos, ciertos seres generan un rechazo al ingreso a la materia porque de algún modo saben que les esperan trabajos muy fuertes en la materia. Tienen la percepción de que la materia no va a ser un lugar placentero, agradable, los espera un lugar inhóspito, entonces no quieren salir, no quieren pasar para ese lado. Son seres que a veces están ganados por la inercia, son seres que a veces están muy identificados con lo que venían viviendo en el plano astral, la ilusión que venían sosteniendo en el plano astral. Y de repente, bueno, la energía, la regencia de la vida dice, vaya a esa encarnación. Y el ser no quiere, está muy cómodo en el astral, sabe que el mundo material es mucho más difícil de modelar, que meterse en el mundo material, concreto, a modelarlo es más difícil. En el astral están más cómodos, la materia astral es como una plastilina, el ser hace lo que quiere con eso enseguida, mientras que el mundo material es una roca que hay que cincelarla mucho, el material concreto. Todo tiene que ver, porque cuando hablamos de un hijo, hablamos de una madre, hablamos de un padre, hablamos de una familia, hablamos de un territorio, de una nación, de una raza, de un planeta. Hay karma familiar ahí operando, indudablemente. Para que un chico pueda vivir, un niño pueda vivir ciertas situaciones, tiene que haber una madre, en este caso, por esta simbiosis tan particular, ¿no? También un padre, también una familia, pero en este caso de modo directo, inmediato, una madre que también por cuestiones kármicas tenga que tener cierta vivencia y que pueda ofrecer el marco energético en términos kármicos para esa realidad que van a tener que vivir, ya sea un prematuro o un chico que se viene atrasando. No hay nada en ese tipo de cuestiones donde no haya realmente un funcionamiento kármico. Del 2012 una vidente dijo que recibió que todo comenzará a la 1:30 de la madrugada del 3 de junio de 2012. ¿Escuchó, leyó algo de esto? Si llegara a ser verdad lo del 2012, ¿sería entonces la anunciada evacuación de la Tierra? Si llegase a ser verdad, sería el ápice de la evacuación planetaria. Este momento crucial, esta definición de lo que sería la situación actual de transición. 1:30 del 3 de junio del 2012. ¿Qué encontramos acá? Una clave numeral. Junio es mes 6. El 3 es la mitad de 6 y 1:30 es la mitad de 3. Esto es una clave psíquica. Esto es psiquismo puro. Acá no hay verdad ninguna. 12, 6 que es junio, 3 que es la mitad de 6, 1:30 que es la mitad de 3. Psiquismo. Sin saberlo la persona, incurrió una clave psíquica. Hay acá cerca varias grutas levantadas para la Virgen con distintos nombres. Siendo este lugar del Valle de Erx tan especial y un ícono de la energía actualizada del planeta, ¿cómo se enmarca este tema del ciclo anterior con la adoración de las imágenes de la Virgen por personas que al mismo tiempo dicen creer
en algunos casos en la existencia de intraterrenos y de extraterrestres, me produce a mí un fuerte impacto como una gran contradicción. Más allá de la connotación religiosa que se le pueda dar a la figura de la Virgen, que es la más pequeña y menos potente de las interpretaciones o relaciones que la conciencia humana puede hacer con esta energía. Porque en realidad la imagen mariana es tal vez de la energía virginal cósmica, de este aspecto divino, este tercer aspecto divino, este tercer rayo, es lo menos potente que podemos contactar. Es muy potente para el estado de conciencia general de la humanidad. La humanidad encuentra en esto un gran potencial, encuentra en esto un ícono de inmensa proyección energética, de inmenso traspaso energético. Pero en términos genuinamente cósmicos internos es muy limitada. Aquello que nosotros llamamos virgen o la relación que le damos a esas imágenes. Hay seres en este planeta que todavía necesitan esta energía bajo este aspecto. Y en esta transición planetaria, donde el sincretismo está al orden del día, no es extraño encontrar personas que al mismo tiempo que reconocen la existencia de seres intraterrenos y de seres extraterrestres, necesiten esta seguridad que les ofrece el reconocimiento de algo que excede la imagen mariana, pero que para ellos solamente puede ser representado por esa imagen mariana. Porque la imagen mariana en sí es lo más tenue, lo de menor voltaje, que en realidad ofrece este tercer aspecto de la energía. Esta virgen cósmica que excede ampliamente, infinitamente en su voltaje, la imagen de una virgen o la concepción virginal que nosotros tenemos. Pero hay seres que lo necesitan de eso por inmadurez, necesitan de eso todavía, porque no pueden estar ante esa energía que está detrás de la imagen mariana de un modo directo. Algún día esos seres podrán estar ante esa energía en conciencia y van a descubrir que esa energía es inmensamente mayor, infinitamente mayor, y que ninguna imagen la representa, y que cualquier elemento que la represente solamente es una pálida sombra de esa energía. Pero mientras tanto lo necesiten, tenemos que resguardar eso, tenemos que asistir a esas personas para que, siendo ese elemento necesario para ellas todavía, puedan encontrar en ese elemento aquello que solo ese elemento hoy puede ofrecerles. No se debe desvirtuar lo que un ser, lo que su conciencia, lo que la conciencia de un ser necesita todavía para sostenerse, para sustentarse, para hacer el trabajo de relación interior que no puede ser suplantado ni asistido por ningún otro elemento. Es muy particular que un ser que todavía necesita la adoración de estas imágenes ya esté abierto a la comprensión de la existencia intraterrena, a la comprensión de la existencia extraterrestre. Y también es muy importante que todavía canalice en esa imagen mariana la devoción sin que esa devoción sea traspasada, sea transportada directamente a estas figuras intraterrenas o extraterrestres. Gradualmente la energía va estimulando un reconocimiento en esos intraterrenos o en esos extraterrestres de una realidad con la cual estos seres en otras encarnaciones prácticamente no tenían ningún tipo de relación o podían acceder muy limitadamente a esto otro de, aunque sea bajo aspectos sincréticos, poder estar ante una realidad que de otro modo no podrían. En este caso, este sincretismo, esta mezcla religiosa con el nuevo conocimiento cósmico, permite a este gran conjunto de seres, porque son millones de seres en el planeta, realizar una transición con el menor traumatismo posible. Hoy, todo lo que tiene que ver con creencias está desarticulado. Se podría decir que desde el punto de vista interno no hay dos seres que crean en lo mismo ni que entiendan lo mismo. Esto fue siempre, pero hoy esto es más válido que nunca. Hubo etapas en la humanidad
donde los grupos que tenían que hacer un trabajo con una religión determinada, con una doctrina determinada, con una línea filosófica determinada, estaban más homologados, eran más homogéneos. Hoy esa homogeneidad no existe. Hoy ese homologamiento está más lejos que nunca. Hoy los seres son más heterogéneos que nunca. Hoy cada ser está recibiendo estímulos de un modo único, desde los niveles internos y desde el marco todo de la vida cósmica, de la vida galáctica, de la vida solar, de la propia jerarquía, de su propio interno si está despierto. Que haya elementos que permitan asistir a esta situación de transición es muy importante. Claro que es ideal dejar de rendirle devoción a una imagen, de no trasladarnos ante una imagen para rendirle devoción ninguna, porque esto está, en alguna medida, denunciando que el ser todavía no puede encontrar eso que decíamos a mitad de esta charla y al inicio de esta charla, que es el único en sí mismo, la presencia del único en sí mismo, esto de tener conciencia del único, de lo superior en nosotros mismos. Hay personas que para acercarse a ese concepto, a esa percepción de lo superior, necesitan esta otra cosa, desplazarse hasta una imagen o guardar una imagen en la billetera o ponerla en una pared. Todavía necesitan eso. Por inmadurez no pueden relacionarse con los aspectos más puros y profundos de la energía sin que estos elementos todavía medien. Entonces, quien lo necesite, todavía la energía le está ofreciendo eso. Quien no lo necesite, que esté atento para no estar alimentando mecanismos que, de ser ya algo que el ser tendría que haber soltado, está impidiendo que el individuo avance de un modo más dinámico, de un modo más flexible y que pueda estar ante la energía y para la energía con una disposición diferente. Me pasa de ver cosas que las otras personas no ven. En cualquier momento y lugar, algunas son desagradables y otras son de la luz. ¿Por qué me pasan estas visiones y qué puedo hacer en ese sentido? Son pruebas, son aprendizajes. El ser tiene que aprender a sintonizar algunas cosas. Muchas personas tienen que aprender a sintonizar aspectos más sutiles, carentes de formato, de la realidad interna, aspectos de la energía. Y todavía se le pueden presentar estas otras cuestiones en momentos donde la conciencia está siendo purificada, donde la conciencia tiene que desprenderse de cierto tipo de callosidades que hacen que determinadas cuestiones terminen siendo desplazadas por fijaciones en el campo psíquico, lo que equivale en alguna medida, por una cantidad de material que puede provenir incluso del mundo astral. Y también, en algunos casos, una cierta instintividad que puede estar todavía muy activa en el ser. No nos olvidemos que nosotros venimos todos de pasar por el reino animal, aunque sea hace muchas encarnaciones atrás, y que todavía hoy en este planeta, algunos arrastramos una gran cantidad, un caudal de instintividad, que en algunos casos puede darse por una especie de evidencia o de mediumnidad que no se puede controlar. Del mismo modo que el animal no puede controlar las visiones o los estímulos instintivos que se le aportan a través del órgano del instinto, en nosotros puede estar eso como un remanente. Lo que sugerimos, si no son visiones interiores, quiere decir no son aportes de la vida interna, aprender a estar neutros ante esa instintividad y lograr una mayor predisposición hacia el interno, estando lúcidos, estando atentos, para no estar a veces receptivos de estímulos astrales, porque el ser a veces no se da cuenta que él alimenta actitudes que lo tornan muy receptivo a energías, a estímulos, a fuerzas que provienen del plano astral, que terminan siendo realmente las fuentes ocultas de este tipo de visiones, de este tipo de experiencias. En la medida que el ser
no presta atención, no sobrevalora, no se asusta, no se preocupa ante este tipo de experiencias, no intenta entrar en una confrontación con eso, o no intenta usufructuar de eso, porque están quienes lucran con eso, mientras el ser busque superar eso, en aspiración a lo superior, a lo interno, gradualmente eso puede ir superándose, gradualmente eso puede quedar trascendido, y con el tiempo desaparecer. Hay seres que durante etapas en una encarnación pueden tener este tipo de evidencias, este tipo de procesos mediúmnicos que no pueden controlar, que se les presenta tanto en sueños como en vigilia, que les generan desgastes de energía, que les generan preocupaciones, que incluso los alarman, les hacen tener miedo porque ven cosas que no les gustan. Incluso llega un momento que no saben qué es bueno y qué es malo dentro de esas visiones. Y todo esto se supera por aspiración interna, por entrega, por búsqueda de sintonía, por entender que por sobre encima de cualquier aspecto de aquello que el ser pueda percibir, hay una realidad interior, inmaterial, informal, que siempre está disponible. Y cuando el ser empieza a buscar realmente, con verdadera aspiración, esa realidad que no tiene forma, que no tiene color, que no tiene sonido, pero que es imperecedera y que es la verdadera esencia de la vida interior, entonces esto empieza a trascenderse. A veces estos seres, quienes viven estos procesos, prestan demasiada atención o están muy disponibles para energías emocionales o físicas. Aquí una pregunta de alimentación. Y nos preguntan por la conservación de algunos alimentos, por la vitalidad de las frutas, por ejemplo, si se conservan más disecadas o si la alimentación con frutas secas es mejor, dependiendo del sistema que se haya utilizado y dependiendo algo que no siempre se tiene en cuenta ni está en los libros de alimentación. Si realmente el ser no puede acceder a otro tipo de fruta que no sea esa, porque en los niveles internos está todo previsto y la propia conciencia interna del ser, aunque en estos tiempos tan particulares no suele tenerse en cuenta, la propia conciencia interna del ser sabe qué disponibilidad y qué accesibilidad va a tener el ser con ciertos alimentos o para con ciertos alimentos. Si un ser no va a tener acceso a fruta fresca y lo que va a tener acceso es a fruta disecada o a fruta seca, entonces la energía en términos internos va a preservar algunos aspectos sutiles para que el ser pueda acceder a esos aspectos sutiles si él no tiene realmente ningún otro modo de acceso. Ahora, si el ser puede acceder a fruta fresca y por compulsión, por gusto, por comodidad, accede a fruta seca, ahí va a haber una variable en términos de energía y de sustentabilidad de la vitalización de eso. Hay momentos, por ejemplo, en algunas regiones, donde se carece de acceso a ciertas frutas, o por cuestiones climáticas, determinadas frutas, como almendras, nueces, castañas, pueden ser óptimas para quienes residen en esas regiones como un complemento calórico, como un complemento alimenticio, energético. En esos casos la energía se preserva, la energía se difumina, la energía desaparece, la energía decrece cuando los alimentos son ingeridos sin conciencia y en momentos donde no son necesarios. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Yo compro 100 gramos de almendras, de una bolsa de almendras, y va alguien que la necesita y se mantiene vitalizado, y otros 100 gramos van a alguien que la va a comer como si fueran golosina, porque sí, y ahí no va a haber casi nada, va a haber poca vitalización. Sí, es cierto, es así, porque la energía es inteligente. La energía es capaz de conservarse o de extender su ceremonia en términos de presencia en un alimento cuando es necesario y de retirarse de un alimento cuando ese alimento no está siendo reconocido bajo el aspecto más profundo que la alimentación ofrece, que es una interacción con la energía de modo inteligente, ceremonial y reverencial en alguna medida. Siempre que nosotros estemos ante un alimento, va a estar presente una energía en él con inteligencia suficiente siempre para saber qué ofrecernos, porque la energía sabe a qué nos permite acceder en base a la actitud que tengamos nosotros y en base a la ley de necesidad, de correspondencia, de manifestación, ¿se entiende? Aquel
que hace las cosas de un modo va a recibir por parte de la energía lo que las leyes, cuando uno hace las cosas de un cierto modo, exigen que recibamos. Si nosotros estamos ante los alimentos atrayendo cierto tipo de débito kármico, vamos a recibir eso. Si estamos ante los alimentos de un modo en particular, entonces rompemos con ese condicionamiento y vamos a ser alimentados desde otro lado, desde otro lugar, a través de los alimentos. Hoy ya estamos en condiciones de estar ante estas informaciones de otra manera. Antes no se podía decir esto, porque era incoherente. ¿Cómo que tiene que ver? Una misma bolsa de almendras, vamos a encontrar almendras que están vitalizadas y en otras que no. La energía es inteligente, está en todo lo gobierna. Ella sabe cuándo dar todo lo que tiene que dar y cuándo restringir, porque aquello necesita vivir esa experiencia de restricción. También pregunta cuál es la diferencia entre un fruto recién cosechado y uno desecado. Los aspectos sutiles del fruto cosechado en su punto son muy diferentes al fruto que es desecado. El fruto que es disecado no guarda ciertos aspectos sutiles. Quedan presentes principios activos más groseros. Más groseros no significa involutivos, pero hay aspectos muy sutiles que solamente están durante un tiempo en el fruto que está en su punto. Después eso enseguida se desintegra porque es lo más sutil, ingresa a las celdas etéricas universales y quedan los aspectos activos más groseros, que también pueden ser beneficiosos y de hecho lo son, porque un fruto seco, disecado, con una técnica adecuada, una actitud adecuada y comido por necesidad en el momento adecuado, ofrece alimento. Quiere decir, incluso la energía puede revitalizar la herramienta donde va a transferir bajo aspecto alimentación su presencia. Pero siempre el fruto recién cosechado guarda aspectos sutiles, ofrece aspectos sutiles que no pueden ser de ningún modo suplantados por nada. Muchas gracias.